Aquí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, el objetivo de nuevo es que veamos cómo se comportan los diodos. Ayer veíamos que el diodo es como una puerta, que cuando nosotros lo energizamos de la manera correcta se abre y deja el paso de la corriente. Ahora vamos a ver entonces cómo se comporta en alterna. El proceso de cálculo en alterna pues no es tan complicado. E igual el cálculo que vamos a estar haciendo no es muy difícil. Así que vamos primero por lo más básico. Siempre batería, en este caso el tierra, el diodo y una resistencia. Aquí, acá. Y acá. En el caso de la polarización, como mencionábamos antes, no es demasiado complicado. Nosotros podemos determinar la fórmula y de hecho la fórmula no cambia, es siempre la misma. Para nosotros va a ser la fuente VCC menos 0.7 voltios si es un diodo de silicio o 0.3 si es un diodo de germanio. Eso lo dividimos entre la resistencia. Un diodo solo normalmente vamos a poner la resistencia de 1000, un K, 1000, y eso nos daría más o menos la corriente que por el diodo va a circular. Este parámetro de corriente nos sirve para ver que el diodo no se queme. Les mencionaba ayer que íbamos a hablar un poquito de cómo nosotros tenemos que hacer para que el diodo no se queme y qué parámetro es el que ocupamos más. Entonces, si nosotros tenemos el ejemplo tal como está, la fuente ¿cuánto vale? En este caso 1.5 es muy poco, vamos a ponerle 5 voltios. 5. Entonces tenemos que 5 menos 0.7 entre paréntesis siempre, 5 menos 0.7 que nos da 4.3 entre 1000. Entonces 4.3 entre 1000 nos da 0. A ver. 0.0043 amperios en este caso. Bueno, cosa de formato. Ahora, estos 0.0043 amperios, nosotros en la calculadora, si buscamos el botón de ingeniería, si no le da el valor como tal, es 4.3 miliamperios. Entonces, ¿Cuánto? 4.3 miliamperios. Es decir, 4.3 por 10 a la menos 3. 4.3 menos 10 a la Por 10 a 3. la menos 3. Por 10 a la menos 3. Ajá. La calculadora les presentaría ese valor. 4.3 por 10 a la menos 3. El por 10 a la menos 3 está en la esquina. Dependiendo del tipo de calculadora que tiene. Si su calculadora es como la mía, lo muestra más pequeñito. Y si es la otra, lo muestra siempre, pero con el por 10 a la menos 3 en la esquina. Si lo vemos acá. Ajá. Esos son los miliamperios. 4.3 entre 1000, 443. 4.3 por 10 a la menos 3. En la calculadora normal. La otra calculadora les ofrece el resultado, ¿sí?
¿Y si es de la computadora la que utilizo científica? Me parece que debería mostrarle el por 10 a la menos 3 pequeñito en la esquina. Ahí sí tendría que verificar. Ya vamos a ver. Bueno. Bien. Entonces, esa corriente es la que circuló por el diodo, acá. Estoy trabajando. Si yo pongo esto, me dice que hay 4.45. Pero eso se debe a que este diodo consume un poquito menos. Este se está activando a 0.53, si se acuerdan de ayer. Y por eso entonces es como que diríamos una cantidad diferente. Pero para fines explicativos vamos a asumir siempre 0.7 cuando son de silicio y 0.3 cuando son de germanio. Bien. Silicio a 0.7 Ajá, y y germanio 0.3 0.3. Germanio. germanio. Ajá, que son los voltajes de umbral. O el voltaje mínimo para que funcione. Con el Va. caso de los rectificadores de señal, aquí tengo un generador de corriente alterna o una fuente alterna. Y nosotros tendríamos que ver los dos rectificadores. Hay dos tipos, hay uno de media onda y hay uno que es de onda completa. El de media onda está acá, es el que vamos a probar ahorita. Ocupamos una resistencia siempre para que no haya problemas acá. Y tomo el de en medio. Conectamos un tierra, obviamente. Y aquí yo tengo el rectificador. Si nosotros vemos el trabajo del transformador, está aquí. Se fija, abre poquito. El transformador es un elemento que cambia las propiedades del voltaje. Este es un transformador con relación de 10 a 1. Significa que si de este lado hay 10 voltios, de este otro lado va a haber 1. Si aquí hay 20, aquí va a haber 2. Si aquí hay 30, aquí va a haber 3. Vamos a cambiar a 100 voltios acá, 120. De modo que aquí ahora tengo 12. Y como estamos partiendo a la mitad, tengo 6. Hay 12 de acá a acá y 6 en medio. Bien. Entonces, si vemos aquí el diodo, trabaja la mitad del ciclo. Es Entonces decir, le cuando es faltaría positivo. otro diodo. Ajá. Previo a eso vamos a ver aquí algo más. Esta herramienta se llama osciloscopio. El osciloscopio me va a servir para ver gráficas. De la corriente que pasa. No. Ajá. Entonces vamos a ver la salida del transformador acá. Y vamos a ver la salida del rectificador acá. Necesitamos siempre una referencia de tierra, que es la que estoy cableando ahorita. Ahí, vale. Y ver la gráfica. Aquí abajo. Bien, vamos a ver dos gráficas acá. En esta parte no podemos distinguirlas por... Yo veo dos cablecitos, uno azul y uno rojo. Así es. No. Sí, correcto. Solo voy a poner esto para que podamos ver juntas e independientes. Ya. La señal de entrada es la de color rojo, que nosotros vemos avanzando ahí. A ver, lo voy a cambiar por un color más visible. Verde se ve bien en el negro, así que verde. Ajá. Un Vamos a ver. amarillo se verá. Ahí está, miren. ¿Vemos el verde? Sí, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, está el bien. verde es la señal de entrada. Es lo que el transformador me da. Y tenemos la señal de salida, que es el diodo, que está aquí en azul. Vamos a ponerlo en rosado. Entonces, la señal en rosa es la salida. Si yo quito la entrada, si se fija, la salida es solamente la mitad. No es la señal completa. Ajá. Entonces, esa media señal es la rectificación. Yo tengo el cambio hecho de modo que tomo la señal que tenía positivo y negativo y la convierto en una que ahora tiene únicamente positivo. Ahora, esta señal es muy rápida. Que nosotros lo veamos aquí despacito
es nada más para que comprendamos cómo funciona y veamos el trabajo del diodo. Si se fija, el diodo está aquí abriendo, cerrando, solamente cuando la señal es positiva, ¿sí se ve? Positivo, y cuando se hace negativo se cierra. ¿Qué es lo que nosotros podemos representar acá? El tiempo que tarda en cerrar es lo que me genera esta parte de la curva. Y luego se anula y se hace cero. Eso con el rectificador de media onda. Ahora con el de onda completa. Hay pequeñas diferencias en este. En primera instancia, que necesitamos dos diodos. Y que vamos a usar tierra otra vez. Aquí está. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a poner otro switch. Acá vamos a ver. Con esto sí vamos a ser capaces de ver ambas señales. ¿Vale? Ahora, estando aquí, si se fijan los diodos, trabaja uno en la parte negativa, uno en la parte positiva. De modo que siempre hay voltaje en la resistencia. La señal de entrada no cambia, es la misma, si la vemos. Está ahí. Lo cambio de nuevo, aquí está. Ok, está ahí. La señal verde es la entrada, está entrando exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar ahora es la salida. Si se fija, la salida hoy tiene dos ciclos. La parte de esta es la mitad que hicimos que era positiva. Y luego, ya quedó conectado de esta forma, cuando un diodo trabaja, pasa la señal acá y cuando lo hace el otro pasa por la misma línea. Como el diodo conduce solo en una dirección, no hay retroalimentación, es decir, este diodo no permite que la señal pase acá y por eso el transformador no se quema. Si no estuvieran los dos diodos conectados de esta forma, entonces se quemaría y sería un hecho que tendríamos dañado esto. Pero los diodos se protegen uno al otro y evitan que eso pase. Si vemos ahora las dos señales juntas, podemos apreciar que la rectificación toma la parte negativa y, por decirlo de alguna forma, le da vuelta y la pone como positiva. Entonces tenemos estas oscilaciones y nos dan los valores de voltaje de C. Ahora, esta señal de C todavía no se puede ocupar. Es una señal pulsante y nuestros equipos no funcionan con señales pulsantes, sino que necesitan algo más, que es ese elemento del que vamos a hablar más adelante, esta misma semana. ¿Qué tipo de corriente usó al inicio, profe? ¿De 12 voltios usó la AC o De este AC lado, voltado? Ajá. este es alterna. Yo convertí la corriente alterna en corriente directa, utilizando el rectificador del circuito, los diodos. Ahora voy a poner Ya. este elemento acá. Este elemento lo vamos a estudiar el jueves para los circuitos complementarios. Y con él podemos hacer algo muy significativo. Nosotros queremos que la señal de C no sean pulsos, porque como les digo, estos pulsos no son buenos. Pero al tener un elemento como este, si yo lo activo, a ver, en este caso sigue pulsando por su valor. Un capacitor más grande, uno de 1000, si se fija, la señal ya no llega hasta cero, sino que se queda un poquito arriba. Arriba. Ajá. La señal amarilla, ¿la ve? Sí. Si el capacitor fuera de un poquito más, hoy la señal es casi una línea horizontal. Es decir, se mantiene estable. Este elemento me permite linealizar las señales y hacer que
los pulsos sean más continuos y así evitamos que las cosas que conectamos se dañen. Una batería no está oscilando, la señal es una línea recta, casi perfecta. Aquí es lo mismo, nosotros tenemos esa línea recta perfecta que va a permitir a los equipos trabajar de manera segura, ya sea un carrito de juguete, un control remoto u otro elemento que funcione con DC. Un carro mismo tiene una batería DC adentro, entonces es ahí donde nosotros lo vemos. El capacitor tiene esa característica de linealizar. Miren, cuando se conecta, la señal se hace más plana y más estable. Es una cuestión bastante interesante, si me preguntan. ¿Dudas entonces con los rectificadores en cómo funcionan? No, profe, ninguna. Una pregunta. He estado Ajá. tomando de ejemplo ahorita el circuito que usted está haciendo Ujú. en la aplicación Multisim. ¿Y qué pasa si no me aparece el osciloscopio? Me parece que si hay un instrumento parecido, tiene un analizador de señales. Hay que buscarlo. Más tarde le confirmo dónde es que se encuentra. Vale. Pues usándolo online, ¿verdad? No, Multisim, el que dijo, el último que usted me mandó, Por eso, pero está usando el Multisim online o el instalado. el online. Más El tarde le online. digo entonces qué es lo que tiene que hacer. Vale, gracias. Profe, ¿Sí? profe, mire, ¿qué es Ajá. lo que puso ahí a la par de la resistencia? Cuando va conectado con el switch y a la par de la resistencia, ¿qué es lo que puso? El que dice 1000. Ah, eso es un capacitor. Ah, va, gracias. Pues les digo, los capacitores y las bobinas las vamos a estar tratando el día jueves más o menos en detalle. Aquí simplemente les adelanto el uso, sirve para eso, para que podamos linealizar una señal. Ya el jueves vamos a hablar solamente de él y vamos a ver qué es lo que hace o cómo es que trabaja, ya puntualmente. Vale. ¿Dudas entonces con esto? No, ninguna, profe. No. Vale. Pasaríamos entonces aquí rapidito un ejemplo en el otro simulador, en el simpático. Vamos a ver entonces en Wizard. Bien, todos podemos ver ya la pantalla de Wizard. No, profe. No. No, no, aún no. ¿O no? Nada, bien, vamos a ver. Ahora, Sí. Ahora sí. muy bien. Este simulador es el otro, el recomendado. Aquí nosotros podemos ver y utilizar parámetros reales. También los elementos que tiene son mejores. Si nosotros de nuevo quisiéramos hacer la representación que teníamos antes, aquí hay una fuente C, pero nosotros sabemos que el voltaje AC que hay en nuestras casas son 120 voltios a 60 Hz. Está aquí. Luego nosotros aquí vamos a ocupar los rectificadores siempre, pero aquí tenemos el diodo tipo puente. El puente rectificador es básicamente el rectificador más completo. Nosotros aquí tenemos las señales más estabilizadas y con él podemos siempre visualizar la señal de salida. La diferencia entre un rectificador de onda completa con 2 diodos y uno con 4 diodos radicará en el hecho que este es más preciso y la señal se rectifica de mejor forma. Necesitamos siempre nuestras bobinas. ¿Cómo si el circuito ocupa 4 diodos, será más fluido que pase así? No. Sí, la señal va a ser mejor, es más estable. Ya se la voy a mostrar cómo es. Aquí tenemos el transformador. Siempre de razón de 10 a 1. Le estoy metiendo 120 voltios, así que la salida voy a tener 12.
Así que para que podamos ir comprobando rapidito aquí. Vamos acá. Bien. Y este va a ir a tierra también. Si se fija, el hecho de que tengamos más diodos nos permite trabajar de mejor forma. Estamos aquí. Si nosotros viéramos el flujo de la corriente hasta acá, podemos ver las variaciones y podemos ver acá. No nos muestra los diodos abriendo y cerrando como el otro, pero nos va a permitir trabajar mejor la parte de la señal. De nuevo aquí tenemos un osciloscopio. Vamos a poner los switches, tanto para la señal de entrada, aquí, como para la señal de salida, que es acá. Porque pone sus tierras, profe. El osciloscopio necesita una referencia. Todos los tierras están unidos. El tierra del rectificador con el tierra de la resistencia con el tierra del osciloscopio. Los pongo así por separado para que se vea más ordenado. Es lo que les decía ayer en la tarde en mecatrónica, que estos circuitos se diseñan de modo que sean visualmente comprensibles, aunque en la práctica y ya armados se ven completamente distintos. De hecho, este se ve bastante distinto cuando lo construimos. El objetivo entonces es este, miren. Si se fija, aquí está la señal. Esa señal no nos es Supuestamente esto es un chip, ¿va? útil. Aquí estamos. ¿Dónde es Fija. este otro? Ajá, la señal es... ¿Todavía no? ¿Todavía no? Aquí. Nosotros podemos configurar para que lo veamos. Aquí no vemos la señal porque todavía es muy grande. Entonces, si se fija, tenemos 12 voltios aquí. Vamos a poner aquí a 1000 micro. Y aún no somos capaces de verla. Vamos a darle en... Pause. No. Todo es cuestión del ajuste que tenemos que hacer. Para que podamos ver esta señal necesitamos, si es a 60 Hz, 60 a la menos 1, son 16 milisegundos. Ajá. Ya teniendo la señal de 16 milisegundos vamos a poder verla bien. Voy a hacer un cambio aquí para que ocupemos solamente la mitad. Ahora sí. Aquí está. Bien. Si se fija, aquí estamos viendo la parte positiva de la señal. Nos hace falta el ciclo negativo. Vamos a ir viendo acá, poco a poco. Tenemos entonces esta señal. Lo dejé en autopausa, por eso se detuvo ahí. Aquí está la señal. Un poquito inestable todavía, pero ahí está. Si nosotros reducimos un poquito la frecuencia, quizás, para hacerlo más rápido, ahí está. Podemos ver las distintas señales que tenemos. Aquí estamos. Bueno, es menos estable de lo que esperaba, pero aquí está. Nosotros tenemos señal de entrada y señal de salida. Quizá vamos a tener que reducirlo. Veamos ahora. Tenemos entonces dos señales. La roja es la entrada y la otra es la salida. Solo estamos viendo señal positiva, así que tenemos que cambiar eso para que veamos la señal negativa también. Aquí está. Tenemos esa entrada. Está ahí. Y tenemos la salida.
La salida está en azul, vemos todos los ciclos. Y la otra está en rojo, que es la que he deshabilitado ahorita. Estamos ahí. Vemos la construcción de esa señal y vemos la construcción de la otra. Ahora aquí tenemos esa variación porque el rectificador ya está tomando una parte de la señal. Así que podemos apreciar más o menos la formación. Si nosotros lo cambiásemos hacia otro lado y vemos la señal completa aquí, entonces tenemos la señal de entrada, que es la roja, que es muchísimo más grande en comparación con la pequeñita. Está ahí. Entonces, los rectificadores funcionan de esa forma. Para circuitos con diodos, el rectificador es el circuito más común que nosotros vamos a tener ocupando. Luego se utilizan para protecciones, como es el caso de los circuitos con relé, que nosotros utilizamos el diodo para evitar que el elemento que controla el relé se queme. Para el caso de un circuito simple con relé, pues basta con que tengamos el elemento como tal. Es este, un relé. En mecatrónica los estuvimos usando antes. Y el relé pues lo único que hace es conmutar o poder activar una carga más grande. Un cambio de giro. Ajá. El cambio de giro, el enclavamiento, el control de un foco de 120 voltios utilizando una batería de las de 9. Todo comienza precisamente con el relé. El relé necesita su fuente, obviamente. Y lo que el relé va a hacer en este caso es cambiar de estado. Usted ve el switch que tiene internamente. Ese switch se va a activar cuando nosotros encendemos el relé. Si lo tengo aquí así, y yo activo el switch, el relé se mueve. Y es lo que permitía encender cosas más grandes. Para el caso, cuando hablábamos de los focos en una lámpara, puede ser una lámpara de 100 voltios, miren, hasta 125 voltios. Ok. Esta lámpara de 125 voltios yo necesito encenderla con una fuente de 100 voltios. Sería esta otra vez. Entonces el relé activa o desactiva la lámpara. En este caso la desactiva al presionar. Si yo lo coloco del otro lado, la va a activar al presionar. O sea, ¿qué es el funcionamiento como tal de los relés? El relé tiene muchos circuitos especiales y de hecho va a ser importante que aprendamos a ocuparlo. ¿Alguna consulta hasta este punto? Los circuitos con diodos no son muy complicados. ¿Dónde iría el diodo en el circuito con relé? Puede usted preguntarse. Los diodos en los circuitos con relé generalmente se ponen acá, en paralelo con la bobina, pero en inversa. Ahí. Van en paralelo. ¿Sí? Los diodos. Iría en paralelo con la bobina, pero en inversa. El objetivo es que la bobina no queme los otros elementos. Hay un principio asociado a las bobinas que es la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que cuando nosotros energizamos un inductor, que así se llaman las bobinas, este va a generar una alta corriente que va en oposición al trabajo que queremos hacer. Se llama fuerza contraelectromotriz. Si usted quiere encender una bobina, la bobina va a generar una corriente al revés para no encenderse. Y si usted apaga una bobina, la bobina va a generar una corriente automáticamente para no apagarse. Entonces, esa corriente que genera es grande. En algunos casos puede ser hasta 6 veces. Si usted tiene una bobina con 1 amperio, cuando cambia de estado, la corriente que consume puede llegar hasta 6 amperios a veces. Sobre todo en los motores,
que se eleva 6 veces el factor de la corriente y de la corriente por o para en correspondencia con la ley de Lenz. Profe, ¿Sí? ya vi la tarea en la parte 2 donde dice simule los circuitos siguientes con diodo. Me estaba preguntando sobre los dos últimos que usted puso, que es el enclavamiento con relés Ujú, Ay, y cambio de giro de motor con relé. ujú. ¿Hizo algún ejemplo ahí de todos los que mencionó? En el ¿O video está, esto ¿en cuál? en el material de En el clase. video. En los materiales de clase, donde se ve la polarización del diodo, lo que estamos viendo Ahí ahorita, subió uno, el de relé. ajá, al final está. Sí, es un video. Ujú. Si no, pueden investigar también y si tienen alguna duda, usted me escribe. Bien. Quedamos con estos últimos minutos para preguntas y respuestas.